vamos a hablar de esta segunda parte de lo que son la clasificación de los activos. Vamos a hablar de los activos no circulantes, es decir, aquellos activos que no tienen tanto movimiento. ¿Por qué no tienen movimiento? Porque son los bienes que utiliza la empresa para poder trabajar y son los modos de apoyo, no es tanto la razón de ser. Si yo me dedicara a la compra-venta de terrenos y edificios, entonces no sería circulante. Pero en este caso, normalmente el edificio es donde se alberga la empresa o donde está su local comercial, o en este caso como el activo. Vamos a ir viendo cada una de estas cuentas, recordando que en todos los activos hay algo en común. ¿Qué quiere decir? Que cada que yo adquiera un activo, este va a aumentar. Y cada que se vaya el activo, cada que salga, este va a disminuir. Todos los activos, al igual que en el caso pasado, tanto activos circulantes como los no circulantes tienen saldo deudor, su naturaleza es deudora. Aquí vamos a entonces ver casos como terrenos, edificios, etcétera, que son activos que no tienen movimiento como tal y que en general la mayoría tiene como parte clave que aumenta cuando se adquieren, es decir, cuando tú compras el terreno. Si ahorita no tienes nada y como empresa compras tu terreno, en ese momento está aumentando este activo que se va a llamar terreno. Los terrenos son los predios que pertenecen al empresario, al comerciante, al emprendedor. Representa el precio del terreno que es propiedad del negocio. Disminuye cuando vendes el terreno. Si por alguna razón ya no ocupas ese terreno, lo quieres vender, en ese momento se da de baja y entonces es cuando se disminuye. En el caso de los edificios también es el bien que se tiene, que es propiedad de la empresa, y son los edificios construidos, como aquí lo podemos ver en la imagen. También este aumenta cuando se adquiere un edificio. Si la empresa no tenía más que un pequeño localito y después decide comprar una empresa, un local grande, un edificio grande, bueno, pues eso formará parte de su activo. Cada vez que aumente es porque se está comprando. Y cada vez que se disminuye es porque a lo mejor se está dando de baja por venderse ese edificio, a lo mejor para comprarse uno mayor. El saldo de este edificio, de esta cuenta de edificio, también es saldo deudor. Como en todos los activos, su naturaleza es deudora. Después tenemos mobiliario y equipo. Como su nombre lo dice, representa todo lo que la empresa tiene, como sillas, mesas, libreros, pues si hubiese un negocio, la báscula, las máquinas de oficina, etcétera, ¿no? Aquí vemos los escritorios. Eso se conoce como mobiliario y equipo y aumenta cada que se adquiere un equipo. Por ejemplo, no teníamos un escritorio y lo estamos comprando, va a aumentar. Si por alguna razón se quiere dar de baja o dejó de funcionar alguno de estos activos, es cuando se disminuye, ya sea que se venda o que se dé de baja porque ya no sirve o está descompuesto. El saldo, al ser activo, también es deudor. Puede tener movimientos, suma de movimientos, aunque como lo mencioné al inicio, las cuentas de activos circulantes son las que tienen mayor movimiento. Su saldo es deudor porque también es cuenta de activo y está del lado izquierdo el saldo. En el caso de equipo de cómputo, su nombre lo dice, son todas las unidades que se utilizan, computadoras, impresoras, dependiendo todo lo que la empresa tenga, y aumenta cada que se compra un equipo de cómputo, una impresora, los teclados, los monitores. Disminuye cuando se venden o cuando ya se dan de baja o cuando ya son obsoletos y se va a comprar uno nuevo. Al igual que las otras cuentas de activo, tiene movimientos del lado deudor y del lado de acreedor, pero el saldo es deudor y está del lado izquierdo por ser activo y su naturaleza es deudora. Nunca lo olviden, los activos tienen naturaleza deudora, quiere decir que están del lado izquierdo de la cuenta T. Aquí vemos, por ejemplo, equipo de reparto, la camioneta que está repartiendo la mercancía. Puede ser equipo de reparto o equipo de transporte, ahí estaríamos aclarando dependiendo para qué se utilice. Todos los vehículos como camiones, camionetas, bicicletas, motocicletas, etcétera, que se utilizan para el reparto de la mercancía, aumenta cada que se adquiere un activo y disminuye cuando se venden, al igual que las demás. Su saldo también es deudor. En el caso de la maquinaria, todas las máquinas que se utilizan en la empresa
Aquí nosotros como empresas comercializadoras difícilmente vamos a tener un activo de este tipo, salvo que estuviéramos comercializando, por ejemplo, una carnicería, carne molida. Entonces una carnicería está vendiendo la materia prima, a lo mejor vende la carne molida y puede tener ahí una máquina que se dedique a enfriar o una máquina que se dedique a moler la carne. Pero si ya la empieza a procesar, ya no forma parte de una empresa comercializadora, sino más bien de transformación, como las que hacen alimentos como salchichas food o estos que hacen embutidos. Esta maquinaria tiene su naturaleza también deudora, aumenta cuando se compra la máquina y se disminuye cuando se vende o se da de baja. Su saldo, por ser activo, también es deudor. Los depósitos en garantía es dinero que se entrega. Por ejemplo, cuando contratan la renta, normalmente el que está ofreciendo el edificio en renta le dice al inquilino, dame una garantía para que no me deje sin pagar. A veces se me van cuando ya se desocupa y no me pagan el último mes. Entonces, para garantizar que sí, normalmente se hacen contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan en guarda. Eso para garantizar, por estoy hablando del servicio de renta, pero también puede ser cualquier bien. Hace tiempo se utilizaban por la calle de Abasolo un almacén muy grande en donde guardaban las semillas que se producían en las diferentes cosechas de maíz o frijol y rentaban el espacio para guardar las semillas, que eran toneladas, eran almacenes gigantes que también se conocen como almacenes generales de depósito, y una forma de garantizar el pago era a través justamente del producto. Entonces normalmente esto se hace con contratos y aumenta cada vez que se deja en guarda dinero o valores y que tiene una cantidad que se paga, y disminuye cuando nos devuelven dicho de depósito por haber terminado ese plazo y se cancela. Como les decía el de la renta, ¿no? Si se dio un depósito y ya después se acabó el contrato y se pagó completamente la renta, te devuelven ese dinero y en ese momento disminuye esta cuenta. Es de naturaleza deudora por ser de activo y representa el importe de las cantidades dejadas en guarda y que el comerciante o el empresario tiene derecho a exigir una vez que se acabó el contrato. Es muy claro, por ejemplo, cuando se hace el contrato de renta. Las acciones y valores son títulos de crédito, representan una parte del capital social. Esto lo utilizan mucho las empresas que se dedican a, por ejemplo, Bimbo, por ejemplo, Coca-Cola, que son grandes empresas y que tienen como comprobante de que son accionistas este documento. Esto es para los que tienen la figura jurídica de empresas como sociedades anónimas y por lo mismo tienen acciones. La mayoría de las empresas muy grandes están constituidas por acciones porque tienen ciertos requisitos legales que cuando lleven derecho lo estarán viendo. Por ejemplo, vi esta empresa de Pascual Boing y Cruz Azul. Normalmente esas son empresas cooperativas y esas no cuentan con acciones. Entonces las acciones normalmente las tienen las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las papas Sabritas, si un día se comen esa chatarra, se van a dar cuenta en el nombre de la empresa que dice sociedad en comandita por acciones o sociedad anónima de responsabilidad limitada. Entonces esas son grandes empresas que una forma de respaldar que son dueños de esa empresa les dan ese título de crédito. Y cuando se hace el cargo y cuando aumenta, cuando se invierte y o se reinvierten los intereses ganados. Por ejemplo, somos una empresa que tenemos mucho dinero, como es el caso de Bimbo, y resulta que ahora quiero invertir en una nueva empresa, hago inversión y esa empresa me genera utilidades y los vuelvo a invertir. Cuando disminuye, cuando se realizan retiros parciales o se cancelan los contratos de inversión, porque son inversiones no en un banco, sino en empresas. Bimbo pertenece al grupo Bimbo y Bimbo es dueño de muchas empresas. También, por ejemplo, una empresa que está como constituida como sociedad anónima y tiene muchas empresas es el grupo Carso, que es el de Salinas. Tiene su empresa y a veces el dinero que genera una empresa es tanto que luego lo reinvierte en otra. Y entonces a eso se refiere con acciones y valores. Y obviamente las utilidades que generan
se generan como una ganancia para la empresa y bueno, normalmente tiene saldo deudor por ser cuenta de activo. No la vamos a utilizar mucho porque eso se utiliza mucho en contabilidad superior, pero es importante entender. También hay documentos por cobrar a largo plazo. En el activo circulante vimos la cuenta de documentos por cobrar. Esas son cuando es en un plazo menor de un año, pero cuando ya son plazos mayores de un año, que normalmente ya no se usa, en mi época sí se usaba porque había una estabilidad económica y había créditos hasta de 6 meses, inclusive había de un año, ¿no? Actualmente solamente aplica para los bienes muebles como son las casas, los terrenos y los automóviles, que normalmente son las que venden a crédito a largo plazo. Entonces, haz de cuenta, tú eres una agencia de automóviles, vendes autos y entonces a la hora de que viene el cliente y te compra, le haces firmar un pagaré a 5 años, por ejemplo, y ya te va a aumentar cada que tú recibas letras de cambio o pagarés a favor de tu empresa y que tiene una duración de 5 años. Disminuye cada vez que el cliente te hace el pago de todo lo que te debe. Normalmente, en tanto no te liquide todo el importe, no se cancela. Al existir la cuenta, va a tener saldo deudor porque es cuenta de activo. Normalmente esto se utiliza a largo plazo, por eso forma parte del activo circulante. Normalmente se da en empresas que tienen una capacidad de financiamiento, como son las que se dedican a vender casas y las que se dedican a autos, que son las pocas empresas que conozco que venden a crédito a largo plazo. Normalmente las demás pues serán créditos de 8 días, máximo 15, ya cuando es mucha la parte financiera a su favor, darán crédito de un mes, pero no más. Patentes y marcas, como su nombre lo dice, es un documento que expide el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en donde le da el derecho exclusivo a una persona para explotar ese invento. Por ejemplo, quien haya inventado la marca Canon y con todo lo que implicó Kodak, pues está registrado. No cualquiera puede hacer uso de estas marcas, de estas patentes. Las patentes normalmente se aplican mucho a los medicamentos. Tienen una duración de 20 años, pero se vuelven a registrar. Ya hubo un caso por ahí donde la Nestlé perdió por un tiempo la marca y se tuvo que ir a juicio, y la persona que estuvo ahí cazando a la marca, viendo a ver a qué hora se vencía y la registró a su nombre, pues le sacó provecho, pero Nestlé no se dejó, lo demandó. Entonces, esos de patentes y marcas son activos que no son tangibles, pero que forman parte de los activos de la empresa y aumenta cuando se registra una patente o una marca, como el caso de Coca-Cola, que tiene un valor más grande que la misma fábrica, ¿no? Y disminuye cada que cuando das de baja la marca o ya dejaste de usarla, o simplemente se acabó el periodo de vida y ya no quisiste explotarlo. También, por ser activo, tiene una cuenta de naturaleza deudora y su saldo es deudor. Tenemos también los gastos de organización. Aquí van a haber 3 gastos que ahorita no los vamos a usar mucho, las vamos a usar bastante en contabilidad 2. Los gastos de organización es cuando los que van a formar parte de la sociedad deciden reunirse, hacen su reunión, analizan, calculan, tienen otra reunión. En esas reuniones pues, se invitan a cenar. Ya una vez que deciden que sí se van a constituir como empresa, entonces ya rehacen su pago correspondiente. Entonces estos gastos también se consideran como una cuenta de activo, y existen otros gastos que son como gastos de constitución. Estos de organización es cuando se van a la cena, ¿no? Para poder ponerse de acuerdo en qué van a poner, cómo se van a organizar, quién va a ser el director, quién va a ser el gerente de compra, de ventas, etcétera. Y en esas reuniones se generan gastos. Esos son los gastos de organización. Después también están los gastos de constitución, que es parecida y bueno, tendrá como título acá gastos de constitución. Esto es cuando ya se pusieron de acuerdo primero aquí y se van con el notario y pagan, no sé, que les paga el notario 15,000 pesos por registrarse de manera legal. Entonces esos gastos que se hacen ante un notario se consideran también gastos de constitución, al igual que estos gastos de organización. Aumenta cuando se hace el cargo y se paga, en este caso, cuando son gastos de organización, por las juntas y reuniones, y cuando es constitución, cuando se le paga al notario, por ejemplo. Y tanto los gastos de organización, los de constitución y los gastos de
de instalación, que es cuando ya se instala legalmente la empresa, tiene una duración de 20 años el valor de lo que se haya invertido en estos gastos. Esto no es un gasto de la cuenta de resultados. Estas 3 cuentas pertenecen a la cuenta de balance y dura 20 años la vida o se promedia. Eso significa que durante 20 años se va a ir devengando o disminuyendo el 5% anual. Entonces, si usted multiplica 5 por 10, es el 100%. De ahí que cada año se va a mandar al gasto el 5%. De tal manera que en 20 años desaparece el saldo y queda en ceros. Pero en tanto no pasen los 20 años, va a tener siempre naturaleza deudora y su saldo va a estar de este lado izquierdo. Aquí están los gastos de instalación. Esa es otra cuando, por ejemplo, ese sí la utilizamos bastante también. Inicias tu empresa y resulta que rentas un local o tienes tu edificio y no tiene lo que necesitas. A lo mejor requieres instalación eléctrica, a lo mejor quieres instalación de agua, a lo mejor quieres instalación de internet. Todo eso tiene un costo. Entonces, esto hace que te cobren y bueno, existe la cuenta que se llama gastos de instalación. No se manda a fondo perdido como los gastos de venta y administración que afectan directamente el resultado. Se toma como una inversión. Todo lo que es el plafón, la instalación eléctrica, etcétera, eso se considera como gasto de instalación. Y con la otra cuenta que les decía, tiene una duración de 20 años, de tal manera que cada año se va a mandar al gasto el 5%. En tanto no pasen esos 20 años, esta cuenta de gastos de instalación siempre va a tener saldo deudor. Y después ya tenemos papelería, que pues como vemos en la imagen, pues son todas las hojas, Yurex, todo lo que se esté utilizando, cartas, carta oficio, remisiones, facturas, recibos, toners, todo lo que se esté utilizando, hojas. Todo eso es papelería. Conforme pasa el tiempo se va usando. Entonces aumenta cuando compro la papelería y disminuye cuando se va utilizando. Si se compra un lote grande, por ejemplo, una caja de papel de hojas de oficio y se compró varios cartuchos de tóner para todo el año, pues se abre la cuenta de papelería. Cuando la papelería se compra y nada más dura el mes, se manda directamente al gasto. Pero si se compra una cantidad mayor, la cuenta se va a llamar papelería y útiles y el saldo siempre va a ser deudor. Lo mismo va a suceder con esta cuenta de publicidad. Esto es el contrato que yo hago con la sección amarilla o con los espectaculares que luego vemos en carretera. Se han dado cuenta que subiendo el Chacón están esos espectaculares que ya los tienen contratados de años, de pastes Kikos. Eso tiene un costo. Entonces son los medios por los cuales se da a conocer el producto, el servicio que quiere promocionar o que quiere vender el dueño de la empresa, y aumenta cuando se paga ese servicio de publicidad propaganda, disminuye cuando ya se acabó el contrato. O sea, yo contraté para dar a conocer a través de un espectacular durante 3 meses, pues va a estar en activo circulante y en el saldo deudor durante esos 3 meses, pero pasando esos 3 meses se va a ir disminuyendo porque ya se usó ese servicio y se cancela la cuenta. Pero en tanto no se cancela, por ejemplo, en sección amarilla normalmente se contrata por 1 año, entonces el saldo va a ser deudor porque es cuenta del activo. Esas últimas cuentas conforman lo que se conoce en la clasificación tradicional como activo diferido, porque se convierten en gasto al final de cuentas una vez que se utiliza. Y lo mismo pasa con las primas de seguros, que vamos a asegurar que no haya un temblor o que no haya un incendio o que no haya un tsunami. Entonces son pagos que se hacen a aseguradoras, empresas que se dedican a asegurar, como Seguros América, como Seguros Santander, etcétera, por los cuales se adquiere el derecho de proteger los bienes de la empresa. Por les digo, puede ser un accidente o contra robos o incendios. Imagínense ahorita cómo sucedió con esta situación de los huracanes en el lado de Yucatán y Campeche. Si yo tenía una empresa a la orilla de la playa y no lo tenía asegurado, pues se pierde y es dinero perdido, pero cuando se tiene asegurado, bueno, pues de alguna manera me restituyen todo lo que se perdió. Esta cuenta de primas y seguros aumenta cuando se adquiere el contrato de seguro.
Si yo tengo un equipo de transporte que se dedica a repartir la mercancía, lo más seguro es que se contrate una prima de seguro para yo tener garantía de que mi producto y lo que yo estoy trasladando está en buenas condiciones. Entonces se arma, se paga un contrato, se paga el servicio, y ustedes podrán verlo también. Muchos de sus padres tienen la cultura del seguro, y cuando tienen un auto o van sacando un auto de la agencia, normalmente va incluido un seguro del carro que está nuevo, ¿no? Disminuye cada vez que se va utilizando el servicio, es decir, si yo contrato un seguro por 12 meses, cada que se acabe el mes, ese mes se convierte en un gasto y va a ir disminuyendo. En tanto no pasen los 12 meses, el saldo de esta cuenta de seguros también va a ser de naturaleza deudora. Sucede con las rentas pagadas por anticipado. Ojo, acuérdense, en el activo circulante es pagado. Quiere decir que yo pagué y tengo derecho de usar ese servicio. En este caso es por el importe de las rentas. Cuando son mensuales, normalmente se mandan al gasto. Cuando ya pasa más de un mes, que ya son semestrales o anuales, entonces se convierte en un activo circulante. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo derecho a hacer uso de ese edificio que he rentado durante 12 meses. Por tanto, en tanto no se acaben los 12 meses, voy a tener saldo aquí. Aumenta cada vez que el negocio paga por anticipado la renta y disminuye conforme pasa el tiempo. Si yo adquirí la renta durante 12 meses de un local, cuando pase el primer mes, eso disminuye. Y después veremos cómo se registra contablemente, porque se convierte en un gasto. Pero en tanto no se acaben los 12 meses, voy a tener un saldo en la parte deudora de la cuenta T. Y lo mismo sucede con los intereses. Cuando tú pides un préstamo, te van a cobrar intereses, y esos intereses son los que se pagan antes de la fecha de vencimiento. Yo adquiero un crédito por 5 años, por ejemplo, pero para que no me pese tanto, pago los intereses. Vas al banco y le dices, ¿sabes qué, banco? Préstame 100,000 pesos. Y el banco te dice, sí, pero págame los intereses anticipadamente. Sí, no hay problema. Entonces el banco, en vez de darte 100,000, te va a dar 80,000. Se cobran los chinos los intereses. Estos aumenta cada vez que se pagan esos intereses por anticipado. Entonces, a la hora que te da el dinero, te va a dar solamente 80,000 porque ya se cobró los 20,000. Y al final y cada periodo de pago, realmente a la hora de que tú hagas la suma, el banco te va a cobrar 100,000, aunque nada más te haya dado 80,000. ¿Por qué? Porque esos 20,000 que son la diferencia constituyen los intereses pagados por anticipado. Disminuye por la parte proporcional que se haya convertido en gasto. Quiere decir que cada mes el servicio, cada que se vence el contrato de préstamo, porque a lo mejor lo estás pagando mensualmente, va a disminuir el saldo que debes, y de ese mes que corrió del vencimiento se convierte en un gasto. El saldo de la cuenta de intereses pagadas por anticipado es deudora, también por ser una cuenta de activo. Prácticamente con eso terminamos esas cuentas que corresponden al activo circulante y al activo no circulante. Les pido de favor que las estudien. Lo tienen impreso en el resumen de tecnicismos, y les he preparado este material para que lo puedan visualizar tanto en imagen y se puedan acercar un poco a la parte tangible de lo que es la cuenta, recordando que pues los nombres que vamos a ir manejando son estos conceptos técnicos, pero es importante saber cuándo es que aumenta y cuándo es que disminuye. Ahí que les encargo mucho que lo estudien de favor.